Pax Televisión presenta Huellas del Tiempo. Amigos de Pax Televisión y Sur Perú, el mundo está lleno de soñadores. Bueno, no todo el mundo, pero hay muchos soñadores. Y la verdad es que, ¿qué sería si no hubiera soñadores? Gente que tiene otra visión, una visión muy hermosa de lo que es la tierra, de lo que es su nación, de lo que es el lugar donde ha nacido. Vamos a hablar un poco de una mujer extraordinaria a la cual he aprendido a admirar conversando con ella y viendo cómo dejó todo en Europa, donde le ofrecían un gran puesto si es que ella aceptaba nacionalizarse, y prefirió regresar a Perú. Lo mismo que hizo Jorge Huirce, que no se nacionalizó argentino, prefirió regresar a Perú. Bueno, y otros personajes que no quisieron dejar su personalidad, su identidad con la tierra. Pero antes de hablar de Natalia Nieto, quiero decirles que hemos recibido últimamente la Gaceta Cultural del Perú, que publica mensualmente el INC. En esa Gaceta, aquí dice explosión de color, se refiere a los museos de arte contemporáneo que hay en Lima y también en el resto del país. Se refiere a las escuelas nacionales de bellas artes, también de Lima y del país. Y finalmente, como algo resaltante, también se refiere a Andrés Ceballos. Y la verdad que a mí me inspira mucha ternura ver a Andrés Ceballos. Tiene, dice, 93 años, así, 93 años jubilosos, con una serie de proyectos. ¡Qué maravilla! Es un soñador también. Bueno, él, cuando yo lo conocí, era director del INC en Cajamarca. Él me mostró la iglesia de Belén, me llevó a Mario, me mostró también lo que fue el convento, es decir, varios sitios. Y me dio una explicación fantástica de todos estos lugares. Y luego se puso a pintar, renunció a seguir trabajando, a ser profesor, y se puso a seguir pintando lo que es Cajamarca. Así Cajamarca también en una explosión de color. Bueno, yo felicito a Andrés Ceballos y me alegra bastante de que el doctor Pantigoso nunca dijera para su padre, de que su padre, que comenzó que nació en 1901 e hizo su primera exhibición en 1917, era indigenista. Nadie le dijo tampoco que era indigenista. Él simplemente era un pintor peruano. Para mí, Ceballos es un pintor peruano. Pinta a la gente de campo, pinta Cajamarca, simplemente es un pintor del Perú. Y qué bueno de que el INC sí haya acordado de él. No se olviden de que está en venta en la librería Atlántida y también en el stand 53 del Indian Market, de 5321 de Petit Ars, mi libro Cusco en los Anillos del Tiempo. Ha tenido muy buena recepción,
sobre todo porque hay una curiosidad por saber cómo era Cusco antes del turismo. Y se han encontrado con ese Cusco plácido, donde, como les dije la primera vez, las horas caminaban como si fueran tortugas que estaban calentándose al sol. Muchas personas me preguntan qué es de Cuculi. Bueno, Cuculi está trabajando, va a presentar una exposición en septiembre del próximo año. Acaba de presentar una hace algunos meses y la figura que ustedes están viendo es de su última exposición. Ella siempre también con espíritu peruanista, porque como ustedes verán, la figura es un ser alado que parece de una de las culturas del Perú. Es suya, pero está inspirada en un personaje del Perú prehispánico. Bueno, todos siempre estamos trabajando por Perú con muchas ganas y recibimos a Natalia Nieto, profesora de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, quien viene para hablarnos un poco de la pintura de la escuela cusqueña, de lo que pasa con los cuadros y lo que se puede hacer por ellos. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Gracias, Alfonsina. Me siento honrada realmente de estar en este set, de estar contigo, dialoguemos y podamos hablar sobre lo mucho que se puede hacer en el país, en este Perú tan grande, milenario, tan rico y con tantos testimonios de nuestro pasado. En otras épocas, miles de cuadros se hacían al día en el Cusco. Los pedían todos, los querían para las iglesias, para los oratorios, para los conventos, los monasterios, las familias principales. Los querían la gente que tenía sus hospedajes. O sea, de que había una especie también de movimiento enorme por tener cuadros en el Cusco, y cuadros de Cusco fuera de Cusco y fuera de Perú. O sea que los cuadros viajaban a todo lado y se hacían series, inclusive unas series, por ejemplo, sobre la vida de Santa Rosa, sobre la vida de Santo Toribio de Mogrovejo, bueno, y así, ¿no? De acuerdo a lo que pedían. Recuerdo de que el doctor Jorge Cornejo Broncle descubrió en el archivo de Cusco una serie de contratos, entre los cuales figuraba el de una mujer que tenía que hacer de mitani, o sea, tenía que bajar a servir a la casa de un señor hacendado. Y entonces ella dijo de que prefería trabajar con un maestro que fuera pintor, ¿no? Les pareció bien raro de que ella quisiera esto. Y le dijeron, pero tú vas a trabajar para él, irás seguramente para trabajar en la cocina. No, dijo ella, yo quiero trabajar en lo que trabaja el maestro. Pero eso no se acostumbra. ¿Y qué cosa quieres trabajar con él? ¿Quieres aprender a pintar? Le dijeron así con cierta ironía. Y ella dijo, no. ¿Y entonces qué vas a hacer? Es que yo he observado de que este maestro es batidor de oro. Él trabaja con oro. Yo quiero hacer las láminas de oro que se usan para los marcos de los cuadros. Y fue la única mujer, según aparece ahí en los contratos, la única mujer que aprendió a hacer el batido de oro. La única mujer entre los miles de varones que trabajaron en la pintura de la escuela cusqueña. Y para terminar en eso, quiero agregarles que cuando yo estaba en colegio, tuve la oportunidad de ver cómo se llevaban en camiones, se llevaban los cuadros. En aquella época no le daban importancia y se llevaban los cuadros así enfardelados como si fueran leños. Y nosotros decíamos, oye, mira, se están llevando los cuadros. ¿De dónde se estarán llevando? ¿No? ¿Y a dónde se los estarán llevando?
Es decir, antes salían de Cusco de esa manera, salían en camiones. Bueno, ahora estamos logrando que no se vuelvan algo, pero también hay una cosa que es un problema, y eso es lo que vamos a ver con Natalia, qué hacer para conservarlos. Exactamente. ¿No es cierto? Claro que sí. Bueno, ¿qué les podría decir? Es verdad, de la escuela cusqueña, pues ha sido llevado a diferentes partes del país obras de arte, como por ejemplo, les voy a poner rápidamente un ejemplo, en lo que estaba en la capilla de Hualahoyo, que según Francisco Stasny, eran de la escuela cusqueña, era una serie de 21 lienzos que representaban la creación del mundo, el Génesis, y terminaba con el retorno de Egipto. Estos cuadros eran tomados de los grabados que se traían de Europa y copiados por la escuela, que en este caso, según Stasny, era cusqueño, y posiblemente de la mano, el rostro y otros de Diego Quispetito. Hualahoyo, perdón, ¿dónde queda? Hualahoyo es un anexo del Tambo, en el departamento de Junín, en la ciudad de Huancayo. Según Valdemar Espinosa, para él eran de Huamanga. Bueno, estos lienzos desgraciadamente fueron depredados. Se los fueron robando, primero 9, después 4, y un buen día se llevaron todos. Yo recuerdo aún que presenté proyectos para que esos cuadros fueran restaurados y que cuando estuve dentro de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Iglesia del Arzobispado de Huancayo, solicitamos se hiciera un museo donde todas estas obras que podrían haberse perdido, haber sido depredados, muchas veces se encontraron en las sacristías, lienzos botados en las sacristías, olvidados, como que luego lo veremos. Y sin embargo, pues, en aquella época nadie le daba la importancia del caso, hasta que se perdieron. Estas obras eran lo mejor quizás que tenía en aquel momento la ciudad de Huancayo. Han robado mucho, y también en la capilla, por ejemplo, de la Merced, han robado en la capilla de Santa Teresita, y podría ir así enumerando, y no digo nada del convento de Ocopa, donde también se llevaron, por ejemplo, la pintura copiada de origen flamenco, ¿no?, europeo, ¿no?, donde se representaba toda la pasión, y pintado sobre láminas de cobre, y se las robaron, también eran 12. O sea, de esta manera se va depredando nuestro patrimonio, por el poco interés que realmente se le da a la cultura, al arte y al patrimonio, que no es patrimonio nuestro, es patrimonio de todos los peruanos, y es más, es patrimonio de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y todas las generaciones que están viniendo. Entonces considero de vital importancia, ¿no?, la conservación, la protección al patrimonio cultural, ¿no? Ahora, yo podría decirles de qué manera pude formarme en algo tan exquisito como es la restauración del patrimonio cultural. Yo soy de carrera, de primera intención, soy pintora, docente en educación artística, en artes plásticas. Me inicié en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, donde ahora soy docente, y luego pues estudié en la Universidad del Centro, y fui allí donde trabajando dentro de la misma Universidad del Centro y dentro ya como docente en la Asunción de Palián, donde observando lo que teníamos en nuestros templos, observando las obras de nuestro pasado, me preguntaba siempre, ¿y qué se puede hacer para conservar esto? Veo que están deterioradas y esto pues no es para un pintor. Y es así como intento las primeras becas a Europa. Es el Instituto de Cultura Hispánica en España que me da la primera beca. ¿Tú quisieras explicar un poquito Sí, dime. acerca de cómo se encuentran muchos cuadros, ¿no? Sí. Esto creo que es Esto, para por este ejemplo, lado, ¿no? ¿Cómo se encuentran? Este cuadro, por Qué ejemplo, que difícil es tenemos, conservarlos. Este cuadro indudablemente está en condiciones de deterioro, ¿no?, total y completamente deteriorado. Esto es la pintura, el cual tiene un soporte que la tela es de lino.
digamos, los soportes de primera intención en los siglos XII hasta el siglo XVI se hacían sobre tabla. Posteriormente, a partir del entre el siglo XV y XVI, se comienza a utilizar la tela. Y es específicamente en Europa donde empieza a usarse el lino, que tiene diversas denominaciones, entre ellas, por ejemplo, la de tipo Velázquez, que es la más delgada, y que es esta, que vemos actualmente. Esta es una tela de lino de tipo Velázquez. Hay de tipo Goya, de tipo Mora, Estudio, que son más gruesos. La forma de tejido que tienen es de tipo tafetán. Dime, ¿el lino no es de procedencia egipcia? Egipcia, sí, exactamente. Pero era traído hasta Europa para que se trabajara, ¿no? Se trabajara. Entonces, incluso, por ejemplo, aquí en Perú es muy difícil conseguir lino, hay que importarlo. Ya no usamos lino. Normalmente se pinta sobre tocuyo o tela de algodón, porque es a partir del siglo XIX que se empieza a utilizar el algodón sobre soportes de madera, soportes de tela. En este caso, por ejemplo, el soporte está totalmente como galleta. Si le hacemos un cric, pues se quiebra. Esto es un problema de oxidación de la tela, o sea, del soporte, ¿no?, en contacto con el oxígeno y también por el polvo, los hongos, y como esto es de origen cusqueño, en el Cusco la temperatura y la humedad es más bien seca, es seco. Al traerse a Lima, comienza a haber tensiones del soporte. Las tensiones se producen porque la humedad hace que se hinchen y la sequedad que al contrario se comprima. Esto hace que el soporte crece, pero tanto la imprimación, la preparación, la imprimación y la película pictórica, porque siempre viene soporte, imprimas la preparación, imprimación. Tenía que ser, por ejemplo, en el siglo XVII la imprimación era color rojo, rojo teja, y encima se pintaba. Esto indudablemente es óleo. Oye, es óleo. Esto en el caso de restauración, te tendría acá que componer más. Por ejemplo, menos, ¿no? Este es un caso sui generis de una obra que, si vemos el reverso, han tenido la buena intención, y ustedes saben que la buena intención pues a veces tiene sus problemas, ¿no? Al ver posiblemente su depredación que se estaba rompiendo y tal, se estaba quebrando, le han puesto una especie de papel pegado Hasta un parche aquí, y parches encima todavía. Parches que por supuesto son antiestéticos y estos ya no se colocan así. Esto ya ameritaba, por lo mismo que está totalmente podrida, diríamos, el soporte, la tela, ¿no?, de lino, ameritaba un entelado, ameritaba. Ahora se trata de evitar el entelado, ¿no? Antes todo se entelaba, pero hay casos como este que es sui generis y que se nota que hay una resequedad muy grande y que lógicamente habría que retirar este papel que se le ha puesto, habría que retirar los parches que le han puesto y ver hasta dónde sería posible no entelarlo, sino acudir, por ejemplo, a otros medios. En el caso, por ejemplo, de esta parte del lienzo, que tiene un corte, pero no le falta nada, como por ejemplo para hacerle un injerto. Allí se puede utilizar la soldadura de hilos. La soldadura de hilos es ir encajando, mirando en un microscopio, hilo con hilo, hilo con hilo, echarle un adhesivo que puede ser Beba 72, por ejemplo, o Araldit, y con
instrumento caliente que se va graduando, que termina en punta, se va soldando por el reverso. Todo esto por el reverso, ¿no? Se va soldando los hilos uno a uno, como vuelvo a decir, con beba o con heraldito o cualquier otro adhesivo, ¿no? Puede ser Movilit también, ¿no? Y luego se pone algo pesado, protegiendo lógicamente tiene que estar protegido siempre con una pequeña veladura, ¿no? Una veladura que es un papel que se coloca, ¿no? Y tiene un pequeño adhesivo muy suave y que luego con un peso se deja, puede ponerse hasta el día siguiente, por ejemplo, ¿no? Al día siguiente está totalmente soldado. En otros casos, por ejemplo, se le pone lo que se llama también grapas. Grapas puede llevarse otro nombre, pero bueno, el que estamos usando ahora es como grapas, y son pequeños hilos que se sacan de la trama y la urdiembre y se retira uno de ellos, o la trama o la urdiembre, y queda solo una trama. Eso se recorta, quedan los hilos sueltos y por el reverso se van pegando, así. También de la misma manera que la soldadura de hilos, ¿no? Con beba, con Movilit o Araldit, cualquier otro, y se plancha, con una protección, lógicamente, ¿no? Y de igual, esto es para evitar, por ejemplo, que por problemas que se pueden resolver de otra manera y que a lo mejor todo el lienzo no necesita ser entelado o reentelado, forrado, como dicen en España, ¿no? Se tenga que reentelar todo, ¿no? Son procesos nuevos, modernos, y que estamos explicándolo en este momento, ¿no? Dime, al limpiar va a parecer, digamos, fresca la pintura. Sí. Bueno, una vez que ya está el lienzo conservado, porque es el proceso de conservación lo que estamos haciendo, ¿no? Vuelvo a repetir a lo mejor de que la conservación es antes que la restauración. La conservación es sobre el soporte, que se hace una limpieza, se le retira todo lo que se le ha puesto y que no está adecuado, ¿no? Se trabaja sobre el soporte, se hace la soldadura de hilos o se entela en el caso que tenga que ser reentelado, ¿no? Y se le coloca ya en un bastidor apropiado que tiene cuñas movibles, que debe ceder, cuñas movibles. Una vez que está terminado el proceso de conservación, se empieza con el proceso de restauración. Y para esto se utiliza la parte menos visible del cuadro para probar, ¿no?, los solventes necesarios o posibles que se puedan utilizar en esta obra, ¿no? Es un índice de solubilidad, como le llamamos nosotros. Ese índice de solubilidad se debe hacer probar en cada color, en un trozo pequeño, en cada color, en las partes que menos visibles sean, y ver que el color no sale. Tiene que ajustarse de tal manera que solo saque la suciedad, los repintes, porque este no tiene repintes, pero hay casos que, por ejemplo, vienen repintados. O sea, repintes encima, que han hecho encima, por ejemplo, en la mano, porque han querido a lo mejor, entre comillas, hacerlo mejor, ponerlo bello. No debe ser, ¿no? Lo que tiene que hacerse, pues, es conservar la originalidad de la obra. Entonces, se hace la limpieza de toda la obra y queda los colores originales y frescos. Una vez que se necesita algo, es que ya se entra con pintura, ¿no? Claro, en el caso que haya pérdidas de color, o sea, pérdidas de la película pictórica, como es el caso, por ejemplo, aquí podemos ver, y otros, en ese caso se le pone, una vez que ya, como digo, está en su marco, en su bastidor y tal, se prepara un estuco, ¿no?, que se coloca en estas zonas que tienen pérdidas, ¿no?, pequeñas zonas que tienen pérdidas,
y en las partes que se ha hecho, por ejemplo, un injerto, o que se ha hecho soldadura de hilos, o N cosas, ¿no? Por ejemplo, si se le ha hecho bandas perimetrales para que esto pueda voltear dentro del bastidor, también. Enseguida que se le ha puesto estuco, se nivela y recién en esa zona se reintegra, no se repinta. Un reintegro es algo que se utiliza respetando, vuelvo a decir, respetando la originalidad de la obra. Y claro, solamente se coloca en las zonas que son necesarias. Bueno, y todo queda exactamente como ustedes están viendo en esta fotografía de uno de los cuadros de la Catedral de Cusco, que fue restaurado cuando se hizo la restauración de toda la gran basílica. Y hacemos un pequeño aparte y volvemos. Amigos, seguimos con Natalia Nieto. Vamos a ver que nos cuente su periplo por Europa, aprendiendo una serie de técnicas en centros realmente envidiables, hermosísimos, donde hay pinturas que están, que están a la vista del mundo y que maravillan porque pertenecen a autores famosos. Tú conseguiste una beca, te dieron una beca porque lo merecías. Bueno, tuve la suerte de tener una primera beca por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, ¿no? Entonces estuve en la que fue la Escuela Nacional, la Escuela de Bellas Artes San Fernando de Madrid, muy reconocida en toda Europa, que estaba dentro de la Universidad Complutense y actualmente es la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Estuve ahí e hice la especialización durante 3 años. Tuve tanta suerte que la beca que en realidad me habían dado era para 1 año, pero según las certificaciones que me dieron los docentes, los profesores, solicitaron que me quedara a terminar la especialidad, que eran 3, eran de 3 años. Entonces me becó ya el Ministerio de Relaciones Español durante 1 año más, y el 3er año me becó el Ministerio de Educación y Ciencia Español. Terminé muy bien, digamos, donde aprendí bastante, y no es por decirlo, pero sí, según mis notas, yo salí con notable, sobresaliente, sobresaliente. Qué lindo. Y tuve oportunidad, ¿no?, en aquella vez incluso de quedarme, a lo mejor trabajando dentro de uno de estos centros. Había acabado, había esa posibilidad, pero yo siempre quise retornar a mi país. Pero me parece que después salió otra beca todavía. Sí. Posteriormente, pues, fui becada después de esos 3 años a Barcelona, ¿no?, donde hice restauración de pintura mural, porque en San Fernando de Madrid hice pintura de caballete, que es la especialidad que hice, o sea, lienzos, claro, ¿no? También ahí hice restauración de pintura mural en Barcelona, ¿no? También hice... hay una capillita que se ve en un cerro, en una parte alta. ¿Fue ahí donde hiciste la allí restauración? donde estuve, en el monasterio de San Cugat del Vallés, ¿no?, donde trabajamos con pinturas murales, ¿no?, e hicimos réplicas de pinturas murales con toda la técnica antigua para ver su proceso de degradación y luego de cómo tenía que ser restaurado aquello. Fue realmente un
una experiencia muy bonita, ¿no? ¿Utilizaron alguna pintura especial en aquella época? Sí, cada país, digamos, cada cultura tenía el uso de diferente tipo de pigmentos o la técnica, ¿no? Pero bueno, entonces se nos dio a elegir, por ejemplo, las reproducciones que hicimos, eligiéramos uno de ellos, ¿no? Hiciéramos una reproducción y luego ver sus procesos de degradación, por qué se habían degradado, ¿no? Un estudio. Y luego hemos restaurado algunos murales allá, ¿no? Por ejemplo, en Ripoll, en San Pedro de Ripoll, en Barcelona, hemos restaurado pues, parte del coro que tenía pinturas murales, ¿no? Después estudié también en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Madrid. También, como era becaria en España, pues en todas partes podía hacerlo y bueno, pues era bien recibida, gracias a Dios, ¿no? Y entonces pues hice dorado y policromía, porque sabía que en el país existían muchas esculturas policromadas, habían altares y retablos barrocos con pan de oro, y para mí fue una experiencia maravillosa realmente, ¿no? Luego fui becada a Siena, en Italia, donde hice lengua y cultura italiana, ¿no? Y de paso iba a la Pinacoteca y aprendí también en ese laboratorio otras formas de trabajo del restaurador que estaba en aquella fecha, ¿no? Allí, y bueno, pues salí aprendiendo bastante bien el italiano, ¿no? Dime una cosa, en Italia tuviste oportunidad de estudiar, de ver de cerca las telas de algunos de los grandes maestros. Sí, bueno, casi toda Europa utilizaba el lino, casi toda Europa. Primero era todo tablas, ¿no? Pero las tablas realmente eran bastante dificultosas para ser trasladadas de un lugar a otro. Además, también la madera es higroscópica, se hincha y pierde humedad. Entonces, muchas veces se alabeaban y luego causaba grandes problemas, por eso es que luego recurren a la tela, ¿no? A la tela. Ahí pude ver tablas, ¿no? Por ejemplo, la pintura sienesa es reconocidísima, igual que la florentina, ¿no? Estuve también en Florencia, es decir, cuando estuve viajé muchísimo. Obras de Leonardo. Claro, cuando estuve, sí. Viajé en realidad bastante por toda Europa y mucho más aún cuando después de una beca que tuve en Holanda, donde hice como docente, ¿no? Una especie de intercambio de conocimientos con docentes también en educación artística, como yo también era docente, ¿no? Y por ejemplo, en una de ellas se ve haciendo un paso, ¿no? Que yo les enseñaba y ellas me enseñaban otros, ¿no? Y así, ¿no? Un paso de danza, ¿no? Luego, la beca más grande, la más, digamos, que todo el mundo desea hacerlo, fue la de Roma, ¿no? Del ICROM, ¿no? En el ICROM, propiamente, es una beca que te piden como mínimo, aparte del título de restaurador, 3 años mínimo de experiencia como restaurador. Y como yo tuve la suerte que durante el tiempo que estuve en España, restauré. Sí, ahí restauré, por ejemplo, estuve en el Museo Español de Arte Contemporáneo, ¿no? Donde restauramos antes de su inauguración. Ahora este museo ha pasado al Museo de Arte Reina Sofía, ¿no? Pero era el Museo Español de Arte Contemporáneo. Entonces trabajamos con Amalia Escauriaza, que en ese tiempo era la restauradora de este museo, ¿no? El profesor Núñez de Celis, que era nuestro profesor de restauración, y un grupo. Restauramos, pero bueno, durante un año, todas las obras que estaban en proceso de restauración para ser inaugurado. Tuve la suerte de estar muy cerca del rey de España y de doña Sofía, de toda la diplomacia y etcétera, el día que la inauguraron, porque nos invitaron, y ahí conocí al agregado cultural nuestro, que era el doctor Carlos Zabaleta, que era agregado cultural, conocí a su esposa, y hicimos una hermosa amistad. Luego él actualmente está aquí, él es un reconocido literato, ¿no? Entonces, sí, acaba de escribir una novela con mucho éxito, huérfano de mujer, ¿no? Imagina, sí, con Tita, que falleció. Extraña bastante a su esposa que se fue. Y una maravillosa mujer. Él siente la falta esa y por eso resulta extraño, ¿no? Huérfano de mujer. Y lo explica él. Qué lindo, la verdad.
Entonces, esas oportunidades, pues en el Museo de América, donde hice el estudio de un lienzo, ¿no? El estudio de un lienzo que me fue dado para ver si era, para hacerle un estudio. Y llegué a hacer todas las pruebas, porque aparte del examen ocular, que es lo que he hecho con este lienzo, o sea, no valiéndome de medios científicos, que esto se puede hacer científicos. Entonces, allí está toda la mano. Entonces, a este lienzo, que para mí tenía cosas que decía, esto parece que está repintado, o sea, o es una pintura que está debajo de la otra, ¿no? Entonces se le pudo hacer, por ejemplo, análisis de pigmentos, se sacan pigmentos en pequeños, trocitos muy pequeños, eso hacen una inclusión y el químico analiza la pintura, ¿no? Según la ficha que me entregaban, era del siglo XVII y donado por un religioso. Entonces yo tenía que demostrar, ¿no?, si efectivamente eso era del siglo XVII y todo lo demás, ¿no? Empecé por el soporte que es esto. Vuelvo a decir que el lino, el cáñamo, se usó hasta más o menos el siglo XIX, y a partir del XIX se empieza a usar el algodón en Europa. Y posiblemente aquí también fue nuestro cumpi, porque claro, también los cumpis que utilizaban, se mandaban pues unos rollos enormes de tela, ¿no? Claro, también, ¿no? Entonces, sí. Y que hay en el Museo de América, estos soportes sobre este tipo de tela. Y dime, ¿y tuviste oportunidad de ver tal vez cuadros de la Escuela Cusqueña de Pintura? Sí, en el Museo de América, lógico, en el Museo de América, sí, hay obras. ¿Qué viste? Bueno, hay arcángeles, vírgenes, arcángeles. Sí, y también no solamente nuestras, ¿no?, sino también del Quito, de Argentina, en fin, ¿no?, de varias escuelas, ¿no?, que han ido ahí, Bolivia, que era Alto Perú, ¿no? Bueno. No hay ningún cuadro de la serie de los Incas, de la famosa serie de los Incas. Sí las he visto, retratos. Y retratos del mestizaje, ¿no? Por ejemplo, español con india, español con negra, negra con indio, indio con tal y así, ¿no? O sea, los diversos tipos de mestizaje que hubo en América, pero especialmente en el Perú, ¿no? Bueno, hay retratos. Algo un poco simpático que hicieron algunos historiadores, me parece, en determinada época, ¿no? Yeah. Porque a mí me parece que no tenían por qué hacerlo. Ajá. Sí, bueno, no sé, esto decían de que estas series fueron llevadas para conocimiento a Carlos V, al rey Carlos V, que luego aquello se quemó, estuvo en el Alcázar, se quemó, y que, bueno, algunos fueron rescatados y actualmente están en el Museo de América. Sí. Bueno, entonces les iba contando pues que examen científico que se podía hacer en el Museo de América. A este lienzo se le hizo el estudio, por ejemplo, del pigmento, se le hizo se le pasó por rayos X, ¿no? Y entre otras el soporte, que le saqué una hebra y se hace una prueba muy rápida. Cuando es algodón se moja y se acerca la llama de un fósforo o de una tal, y entonces la llama, el algodón hace esto, la fibra. El lino hace para la derecha y el cáñamo para la izquierda. Es una manera muy rápida de detectar. Pero sí, claro, yo no podía, pero yo decía, bueno, para certificar esto, que lo analice también unos hilitos, y efectivamente era algodón. Entonces no podía ser del siglo XVII, no podía ser porque el algodón se usó en el XIX. Entonces, que le hagan un rayos X. Con los rayos X se ve qué hay detrás de la pintura. ¿Y qué es lo que había? Detrás de la pintura lo que había era un militar, con charreras y todo, ¿no? Por eso se notaba ciertas, digamos, abultamientos que no correspondían a la pintura, que era un monje que parecía San Pedro con los ojos para arriba y busto, de busto nada más, ¿no? Y tenía el manto así puesto así, y ahí pues salían unas líneas que decía yo, ¿pero esto qué es? Arrepentimientos del pintor, porque también hay arrepentimiento del pintor, dibuja una cosa y luego dice no voy a hacer otra cosa. Entonces, con los rayos X
salió lo que había detrás. O sea, no era una obra del siglo XVII, era del XIX para adelante. Los análisis de pigmento también dijeron que el óxido, por ejemplo el blanco, tenía óxido de zinc, y el óxido de zinc no se utilizó en el siglo XVII. Se usaba blanco de plomo, se usaba titanio, otro tipo de blancos, y recién el blanco de zinc se empezó a usar en el siglo XIX. Entonces, con todas esas pruebas, se hizo un informe que con todo ello se determinaba que esta obra no era del siglo XVII, sino posterior, y que se dejaba a manos de los historiadores de ver si era mejor lo que estaba debajo o lo que estaba encima, y que de acuerdo a eso pues se retirara o se dejara, ¿no? Eso sería. Ahí terminó, bueno, el trabajo que ¿Y tú has visto muchos cuadros también en mal estado en Europa mientras pasó tu permanencia? Sí, bueno, cuadros en mal estado, sobre todo en provincias, sí, pero la gente es mucho más cuidadosa. Es decir, los funcionarios, el Ministerio de Cultura cuida muchísimo su patrimonio. Por eso España, ¿no? Turísticamente es famosa, ¿no? Y digamos, gran parte, digamos, de los ingresos a Tesoro Público lo hace el turismo, ¿no? Lo hace el turismo, ¿por qué? Porque hay cosas que sí tienen que ver los turistas, mientras que en nuestro país hay obras que se están perdiendo, están botadas, por decir así, y podría decirlo porque yo tuve, cuando estuve en Junín, en Huancayo, fui directora del INC de Junín, soy cesante por ello, y tenía que viajar y ver el estado de conservación de las obras junto con los otros funcionarios, ¿no?, que tenían el INC. Y cuando estuve a cargo de la Secretaría de la Comisión del Patrimonio Artístico Histórico de la Iglesia del Arzobispado de Huancayo, más, ¿no? Era todo Junín. Entonces fue allí donde realmente vi de qué manera estaba olvidada, depredado casi todo nuestro patrimonio. Podría decir que en Junín se han llevado por lo menos el 60% de lo que teníamos. Perdido, olvidado, robado, saqueado, o todo lo que se quiera decir. Es realmente triste, es realmente, no sé. Sí, realmente es un desastre, y te diré de que esa imagen que tú estás dando de Junín es de todo el país. Si vamos a pensar en el Cusco, imagínate, tenemos 400 iglesias en el Cusco, y hay que ver de cuánto se ha perdido en 400 iglesias. Imagínense. Y que no se conoce todas las iglesias, es decir, no se conoce en este momento. Es que no se inventariaba antes. No, están inventariadas. Bueno, ya se inventarió, me parece que lo hizo un señor Benavente que trabajó excelentemente allá por los años de 1965, más o menos. Él trabajó bastante con otro señor Martínez, trabajaron bastante en inventariar, y a ese inventario después se volvió a inventariar, y entonces yo conocí pues, cosas increíbles, porque siempre que voy a Cusco me voy al INC y voy a preguntar qué están haciendo, y entonces me comienzan a contar, estamos en tal parte, hemos encontrado tales imágenes, o allá hay tales lienzos, y entonces de esa manera me entero, ¿no? Claro. Y así también ahora en el INC sé que se han recuperado, por ejemplo, 3 lienzos de Gualagoyo que fue encontrado en Chile. Eso está actualmente en el INC de Lima. Pero esperamos que estas obras que pertenecen al departamento de Junín, alguna vez las autoridades también de Junín les den un lugar. Necesitamos un museo regional, y esto lo he dicho en cantidad de veces que he tenido oportunidad de dar alguna conferencia, como ha sido en el propio Congreso y en el Club Huancayo. Necesitamos un museo en Huancayo, un museo donde, aparte de la parte prehispánica, de la parte arqueológica, también haya de obras de arte, de lienzos, de esculturas, etcétera, etcétera, donde tengan cierta seguridad y protección y estén en manos de especialistas. Ahora, hablando de especialistas, ahora en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes, que espero algún día se convierta en universidad, que es el camino hacia el que vamos caminando, yo estoy como profesora principal y jefe del Departamento Académico de Restauración de Obras de Arte.
Se están formando promociones académicas, formadas ya académicamente como futuras restauradoras. Han salido ya 3 promociones, pero aún no se han titulado. ¿Hay interés en los estudiantes en ser restauradores? Tenemos pocos por ahora, pero vamos notando que va creciendo el interés. Y va creciendo el interés porque realmente no tenemos conservadores, restauradores formados académicamente. Casi todos los restauradores que en el momento están actuando aquí en nuestro país, no digo totalmente, pero en su gran mayoría, han aprendido de taller. De taller a taller han estado algunos en México 9 meses, 4 meses, o en otro país, o en el Cusco, donde estaba el proyecto en Cusco, PER. hacia mediados del siglo pasado, con motivo del terremoto, se implementó todo un taller, me parece que la UNESCO, claro, la UNESCO. Y entonces se formó allí, me parece que hasta tres generaciones de restauradores. Claro, ya. Sí, pero ¿qué sucede? Este proyecto PER, el proyecto donde también el PNUD, el Andrés Bello y todos ellos, tenemos que agradecer que por lo menos formaron parte a los restauradores, pero una formación un poco rápida, ¿no? De meses. Y aquí nosotros necesitamos formar restauradores que tengan todo una dirección académica, ¿no? Académicamente. Y por eso te regresaste por eso, de sí, con esa ilusión. Y dejaste dejé todo el mucho. ofrecimiento de trabajar allá, pero te ponían a ti, me parece, te ponían a ti una imposición, ¿no? De que tenías que nacionalizar. Es que hasta cierto punto, bueno, en cualquier país, menos creo en nuestro país, piden nacionales. Les dan los cargos digamos, en organismos del Estado, debe estar en manos de nacionales o, en este caso, pues yo nacionalizarme, ¿no? O sea, hubo en un momento esa oportunidad. Y también cuando estuve de retorno, me quedé en Estados Unidos, en Miami, y tuve cualquier cantidad de ofertas en aquella oportunidad también, ¿no? Bueno, pero lo que puede hacer el amor al Perú, y realmente nos felicitamos de que estés trabajando aquí, estés formando jóvenes para que trabajen mañana o de repente comiencen ya a trabajar, salgan de las aulas, porque ya lo estás haciendo hace bastante tiempo. Estamos trabajando. Y entonces me parece de que es un trabajo muy valioso. Yo creo que valió tu sacrificio y me parece con lindo mucho amor que haya regresado al Perú Natalia Nieto. Felicitaciones, Natalia, y muchas gracias por venir. De igual manera, gracias. Con ustedes, amigos, será hasta la próxima semana. Pax Televisión presentó Huellas del Tiempo.